Jan se pasó allí varias horas hablando ante un aparato grabador, mientras los superseñores le presentaban varios objetos terrestres. Muchos de ellos, descubrió avergonzado, le eran totalmente desconocidos. Su ignorancia acerca de su propia raza y sus obras era enorme. Se preguntó si los superseñores, con todas sus extraordinarias dotes mentales, serían realmente capaces de aprender todo el conjunto de la cultura humana. Winterten lo sacó del museo por una ruta distinta. Una vez más, flotaron sin esfuerzo a través de grandes corredores abovedados, pero en esta ocasión pasaban ante las obras de la naturaleza, no ante productos del esfuerzo consciente. Sullivan, pensó Jan, hubiese dado su vida por estar aquí, por ver las maravillas creadas por la evolución en un centenar de mundos. Pero Sullivan recordó, probablemente ya estaba muerto. De pronto se encontraron en una galería, en lo alto de una cámara circular de unos 100 metros de diámetro. No había, como de costumbre, parapeto protector, y durante un momento Jan dudó en acercarse al borde. Pero Winterten estaba de pie en la misma orilla, mirando serenamente hacia abajo, y Jan se le acercó prudentemente. El piso estaba a unos 20 metros, demasiado cerca. Jan comprendió después que su guía no había intentado sorprenderlo y que no había esperado de ningún modo esa reacción. Pues Jan había lanzado un grito terrible, alejándose de un salto del borde de la galería, en un esfuerzo involuntario por ocultar lo que había allá abajo. Solo cuando los apagados ecos de su alarido se perdieron en la densa atmósfera, se atrevió Jan a adelantarse otra vez. No tenía vida, por supuesto, no estaba, como había creído en el primer momento de terror, mirándolo fijamente. Llenaba casi todo el gran espacio circular, y la luz rojiza brillaba y temblaba en sus abismos cristalinos. Era un ojo solitario y gigantesco. ¿Por qué hizo ese ruido?, preguntó Winterten. Me asusté, respondió Jan humildemente. ¿Pero por qué? No pensará que aquí puede haber algún peligro. Jan se preguntó si podría explicarle lo que era una acción refleja, pero decidió no intentarlo. Todo lo inesperado es terrible. Mientras no se lo analiza, se puede siempre presumir lo peor. El corazón le latía aún con violencia mientras miraba una vez más aquel ojo monstruoso. Era indudable, tenía que ser un modelo, enormemente ampliado, como los microbios y los insectos que solían verse en los museos de la Tierra. Sin embargo, mientras se lo preguntaba a Winterten, Jan supo con enfermiza certeza que el ojo era de tamaño natural. Winterten no pudo decir mucho. Esta no era su especialidad y nunca había sido particularmente curioso. De su descripción, Jan sacó en claro la imagen de una bestia ciclópea que vivía en los asteroides de un sol distante, con un crecimiento limitado por la gravedad y que dependía para su alimentación y existencia del alcance y el poder de su ojo único. No parecía haber nada que, bajo ciertas condiciones, la naturaleza no pudiese llevar a cabo, y Jan sintió una alegría irracional al descubrir algo que los superseñores no se atrevían a hacer. Habían traído de la Tierra una ballena del tamaño natural, pero no habían querido completar eso. Y en una ocasión Jan subió sin descanso, hasta que las paredes del ascensor se hicieron más y más opalescentes y adquirieron la transparencia del cristal. Se encontraron ahora, parecía, sostenido en el aire, entre las más elevadas cimas de la ciudad, sin que nada lo protegiese del abismo. Pero no sentía más vértigo que si estuviese en un aeroplano, pues no había ninguna sensación de contacto con el suelo distante.
Estaba entre las nubes, compartiendo el cielo con unas pocas agujas de metal o de piedra. Allá abajo, perezosamente, la capa de nubes fluía como un mar rojizo. En el cielo se veían dos pálidas lunitas, no lejos del sol oscuro. Cerca del centro de ese hinchado disco rojo había una sombra pequeña, perfectamente redonda. Podía ser una mancha solar u otra luna en tránsito. Jan recorrió lentamente con los ojos la línea del horizonte. El manto de nubes se extendía casi hasta los bordes del enorme planeta, pero en un sitio a una insospechada distancia se alzaba una sombra moteada que podía ser las torres de una ciudad. Jan la miró durante un rato y luego continuó su examen. Había dado casi media vuelta cuando vio la montaña. No estaba en el horizonte, sino más allá. Era un único pico de borde dentado que asomaba en la orilla del mundo, con las laderas escondidas como el cuerpo de un témpano de hielo bajo la línea del agua. Trató de calcular su tamaño, pero era imposible. Aún en un planeta de tan escasa gravedad, parecía increíble que pudiese haber una montaña semejante. ¿Jugarían los superseñores?, se preguntó, en las laderas y se moverían como águilas alrededor de las inmensas estribaciones? Y entonces, despacio, la montaña comenzó a cambiar. Cuando la había visto por primera vez, era de un oscuro color rojo, casi siniestro, con unas pocas débiles marcas cerca de la cúspide que Jan no pudo distinguir claramente. Estaba tratando de verlas mejor cuando advirtió que se movían. En un principio no pudo creerlo. Luego se obligó a sí mismo a recordar que todas sus preconcebidas ideas eran aquí totalmente inútiles. No tenía que permitir que la mente rechazara los mensajes enviados por los sentidos a las escondidas cámaras del cerebro. No tenía que tratar de entender, solo tenía que observar. La comprensión llegaría más tarde o no llegaría. La montaña, pensaba todavía que era una montaña, pues no había otro término adecuado. Parecía estar viva. Recordó aquel ojo monstruoso encerrado en su bóveda, pero no. Era inconcebible. No era vida orgánica lo que estaba observando. No era tampoco, sospechó, la materia familiar. El rojo sombrío estaba cambiando y era ahora de un tinte colérico. De pronto aparecieron unas rayas de vívido amarillo. Por un instante, Jan pensó que estaba observando un volcán y unas corrientes de lava que bajaban por las laderas. Pero estas corrientes, como lo demostraban ciertas motas y chispas ocasionales, se movían hacia arriba. Ahora, algo más comenzaba a elevarse desde las nubes rojizas, en la base de la montaña. Era un enorme anillo, perfectamente horizontal y perfectamente redondo, y tenía el color de algo que Jan había dejado allá lejos, aunque los cielos de la tierra no eran de un azul tan hermoso. En ninguna otra parte, en este mundo de los superseñores, había visto matices semejantes, y Jan sintió soledad y nostalgia ante esos colores. El anillo se hacía más grande a medida que ascendía. Estaba sobre la montaña ahora, y su arco más cercano estaba acercándose con rapidez hacia Jan. Seguramente, pensó Jan, debe de ser alguna especie de torbellino. Un anillo de humo de varios kilómetros de diámetro, pero no se veía ningún movimiento de rotación, y el anillo, al aumentar de tamaño, no parecía menos sólido. La sombra se acercó rápidamente antes que el anillo mismo pasase por encima de la cabeza de Jan, elevándose todavía más en el espacio. Jan continuó mirándolo hasta que el anillo fue solo un hilo azul, difícil de ver en ese cielo rojo. Cuando al fin se desvaneció, ya debía de encontrarse a muchos miles de kilómetros de altura, y seguía creciendo. Jan miró otra vez la montaña. Era de oro y no se veía en ella ninguna señal. Quizás se engañaba. Ya podía creer cualquier cosa. Pero parecía más alta y más estrecha y giraba, aparentemente, como el embudo de un ciclón.
Solo entonces, todavía aturdido y con la razón en suspenso, recordó Jan su cámara. Elevó el aparato al nivel de los ojos y enfocó el imposible y estremecedor enigma. Vindarten se movió rápidamente, ocultándole la escena. Con implacable firmeza, las manazas cubrieron la lente y lo obligaron a bajar la cámara. Jan no se resistió. Hubiese sido inútil, pero sintió un terror repentino por aquello que se alzaba en las márgenes del mundo, y no quiso volver a mirarlo. No hubo ninguna otra cosa, y a lo largo de esos viajes que no le dejarán fotografiar. Vindarten no le dio explicaciones. En cambio dejó que Jan le contara una y otra vez y con todos sus detalles lo que había observado. Al fin Jan comprendió que los ojos de Vindarten habían visto algo totalmente distinto y sospechó por primera vez que los superseñores también tenían amos. Ahora Jan estaba volviendo al hogar y todas las maravillas, terrores y misterios quedaban atrás. Era en la misma nave, creía, aunque quizá no la misma tripulación. Por más largas que fueran sus vidas, era difícil de creer que los superseñores dejasen voluntariamente la patria. El viaje interestelar consumía varias décadas. El efecto de la dilatación del tiempo se manifestaba en ambos sentidos, naturalmente. Los superseñores tardarían solo 4 meses en hacer el viaje de ida y vuelta, pero se encontrarían al regresar con unos amigos 80 años más viejos. Hubiera podido quedarse allá, sin duda alguna, por el resto de sus días. Pero Vindarten le advirtió que pasarían varios años antes que otra nave volviese a la Tierra, y que sería mejor que aprovechara esta ocasión. Quizá los superseñores advirtieron que aún en ese tiempo relativamente corto la mente de Jan había llegado casi al límite de sus recursos, o se había convertido simplemente en una molestia y ya no podían atenderlo. Todo eso no tenía importancia ahora, pues la Tierra estaba muy cerca. La había visto así, desde lo alto, 100 de veces, pero siempre a través del ojo remoto y mecánico de la cámara de televisión. Ahora, al fin, él mismo estaba aquí, en el espacio, mientras caía el telón sobre el último acto del drama, y la Tierra giraba a sus pies, siguiendo una órbita eterna. El enorme creciente verde azulado estaba en su primera fase, y más de la mitad del disco se perdía en la sombra. Las nubes eran escasas, solo unas pocas franjas a lo largo de la línea de los vientos. La capa de los hielos árticos brillaba intensamente, pero parecía apagada al lado del reflejo del sol sobre las aguas del norte del Pacífico. Se hubiese podido pensar que era un mundo de agua. El hemisferio estaba casi desprovisto de tierra. Australia era el único continente visible, una niebla oscura envuelta en el resplandor atmosférico que cubría el limbo del astro. La nave se estaba acercando hacia el extenso cono de sombra. El luminoso creciente disminuyó. Se encogió en un ardiente arco de fuego y se hundió en la oscuridad. Allá abajo reinaba la noche. El mundo dormía. Solo entonces comprendió Jan que era lo que estaba mal. Había tierra allá abajo, pero ¿dónde estaban los collares de luz? Las resplandecientes espirales que habían sido las ciudades del hombre. En todo este sombrío hemisferio, ni una sola chispa interrumpía las sombras. 2 millones de kilovatios que habían salpicado descuidadamente las estrellas habían desaparecido. Jan pensó que podía estar mirando la Tierra antes del advenimiento del hombre. No era este el regreso que había esperado. No podía hacer nada sino mirar y aguardar, mientras sentía el temor de lo desconocido. Algo había pasado, algo inimaginable, y la nave seguía descendiendo a lo largo de una curva que la llevaba otra vez al hemisferio iluminado. No vio nada del lugar de aterrizaje, pues la imagen de la Tierra desapareció de pronto y fue reemplazada por esas líneas y luces incomprensibles. Cuando la pantalla se aclaró, estaban en tierra. A lo lejos se veían unos grandes edificios, unas cuantas máquinas y un grupo de superseñores que estaban observándolo. En alguna parte rugió el aire que uniformaba la presión.
Luego se oyó el sonido con que se abrían las grandes puertas. Jan no quiso esperar. Los silenciosos gigantes lo miraron con tolerancia o indiferencia, mientras salía corriendo del cuarto de controles. Estaba en su hogar, mirando otra vez la chispeante luz de su propio sol, respirando aquel aire, el primero que había entrado en sus pulmones. Ya habían bajado la rampa, pero Jan tuvo que aguardar un momento hasta que los ojos se le acostumbraron a aquel resplandor. Karen Jan estaba de pie, un poco apartado de sus compañeros, junto a un gran vehículo de transporte cargado de canastos. Jan no se preguntó cómo había reconocido al superseñor, ni se sorprendió al ver que no había cambiado en absoluto. Solo esto se parecía a lo que había imaginado. «He estado esperándolo», dijo Karen Jan. «En los primeros días», dijo Karen Jan, «podíamos andar entre ellos. Pero ya no nos necesitan. Nuestra tarea terminó cuando los reunimos y les entregamos un continente. Mire». La pared situada ante Jan desapareció. Estaba mirando un valle hermosamente arbolado desde una altura de unos pocos centenares de metros. La ilusión era tan perfecta que sufrió un vértigo momentáneo. Han pasado 5 años y se ha iniciado la segunda fase. Había unas móviles figuras allá abajo, y la cámara descendió hacia ellas como un pájaro de presa. «Sentirá usted cierta angustia», dijo Karen Jan, «pero recuerde que no puede aplicar aquí sus normas mentales. No está viendo a niños humanos». Sin embargo, esa fue la primera impresión que tuvo Jan, y ningún razonamiento lógico pudo impedirlo. Podían haber sido salvajes, entregados a una danza ritual muy compleja. Estaban desnudos y sucios, y unos mechones de pelo les caían sobre los ojos. Jan creyó notar que los había de todas las edades, desde los 5 a los 15 años. Sin embargo, todos se movían con la misma rapidez, la misma precisión y una total indiferencia. Entonces Jan les vio las caras. Tragó saliva con dificultad y se obligó a sí mismo a no darse vuelta. Eran unas caras más vacías que las de los muertos, pues las facciones de los cadáveres están cinceladas por los años y siguen hablando cuando los labios han enmudecido. No había aquí más emoción o sentimiento que en la cara de un insecto o una serpiente. Hasta los superseñores eran más humanos. «Está usted buscando algo que ya no está ahí», dijo Karen Jan. «Recuerde que no tienen más individualidad que las células de un cuerpo». «¿Por qué se mueven así?» «Lo llamamos la danza larga», replicó Karen Jan. «Nunca duermen, y esto duró casi un año. Son 300 millones que se mueven en determinadas figuras. Hemos analizado esas figuras una y otra vez, pero no descubrimos nada. Quizá porque solo advertimos la apariencia física, la porción que está aquí, en la Tierra. Es posible que lo que llamamos la supermente esté todavía preparándolos, moldeándolos para que formen una simple unidad antes de absorberlos». «Pero, ¿cómo hacían con la comida? ¿Y qué ocurría si chocaban con algún obstáculo como árboles o rocas, o si caían en el agua?» «El agua no importa, no podían ahogarse. Cuando encontraban un obstáculo se lastimaban a veces, pero no lo advertían. En cuanto a la comida, bueno, los animales y las frutas abundan allí. Pero ahora dejaron atrás esas necesidades, pues la comida es ante todo una fuente de energía y han aprendido a recurrir a fuentes mayores». La escena tembló como si una nube de calor hubiese pasado sobre ella. Cuando volvió a aclararse, el movimiento había cesado. «Mire otra vez», dijo Karen Jan. 3 años más tarde. Las figuritas tan desamparadas y patéticas, si uno no conocía la verdad, se alzaban inmóviles en el bosque, el valle y la llanura. La cámara vagó incansablemente de una a otra. «Ya», pensó Jan, «los rostros están adaptándose a un molde». Había visto una vez algunas fotografías donde docenas de imágenes superpuestas formaban un rostro común. El resultado había sido algo tan vacío y tan falto de carácter como esto.
Aparentaban estar durmiendo o en trance. Tenían los ojos muy cerrados y no parecían más conscientes que los árboles que se alzaban por encima de ellos. ¿Qué pensamientos?, se preguntó Jan. ¿Se estarían entrecruzando en esa complicada red en la que aquellas mentes eran ahora no más, y sin embargo no menos, que los hilos de un vasto tapiz? Y un tapiz, comprendía ahora, que abarcaba muchos mundos y muchas razas, y que crecía todavía. Ocurrió con una rapidez que lo deslumbró y lo aturdió. En un momento Jan estaba mirando una región hermosa y fértil con un único elemento extraño, las innumerables estatuitas dispersas, aunque no sin cierto orden, y luego en un instante árboles y pastos. Todas las vivientes criaturas que habían habitado esa tierra desaparecieron. Quedaron solamente los lagos tranquilos, los tortuosos ríos, las quebradas y terrosas colinas, ahora desprovistas del manto verde, y las silenciosas e indiferentes figuras que habían causado esa destrucción. ¿Por qué han hecho eso?, murmuró Jan. Quizá los perturbaba la presencia de otras mentes, aun esas tan rudimentarias de las plantas y los árboles. Un día, creemos, descubrirán que también el mundo material les molesta, y entonces, ¿quién sabe qué ocurrirá? Comprenderá usted ahora por qué nos retiramos una vez que cumplimos nuestra tarea. Seguimos estudiándolos, pero nunca entraremos en esas tierras ni metemos allí nuestros instrumentos. Solo los observamos desde el espacio. Esto ocurrió hace muchos años, dijo Jan. ¿Qué ha pasado desde entonces? Muy poco. No se han movido en todo ese tiempo, ni han advertido los cambios del día y de la noche, del verano y el invierno. Están todavía probando fuerzas. Algunos ríos han cambiado de curso y hay uno ahora que fluye hacia arriba, pero no han hecho nada que parezca tener algún propósito determinado. ¿Y los han ignorado a ustedes totalmente? Sí, aunque es natural. La entidad de la que forman parte no ignora nada de nosotros. No le preocupa, aparentemente, que tratemos de estudiarla. Cuando desea que nos alejemos o quiere encargarnos un nuevo trabajo, se manifiesta claramente. Hasta ese entonces no quedaremos aquí para que nuestros especialistas puedan recoger toda la información posible. Así que pensó Jan con una resignación que superaba toda tristeza, el fin del hombre. Era un fin no previsto por ningún profeta, un fin que se oponía por igual al optimismo y al pesimismo. Era, sin embargo, un fin adecuado. Tenía la sublime inevitabilidad de una obra de arte. Jan había alcanzado a vislumbrar el universo en toda su inmensidad terrible, y sabía ahora que no había allí lugar para el hombre. Comprendía al fin que vano, si se lo volvía a analizar, había sido el sueño que lo había llevado a las estrellas. Pues el camino hacia las estrellas se dividía en otros dos, y ninguno llevaba a donde pudieran cumplirse los deseos o los temores del hombre. En el extremo de uno de los senderos estaban los superseñores. Habían preservado su individualidad, su independencia, tenían conciencia de sí mismos y el pronombre yo significaba algo en su lenguaje. Tenían emociones, algunas de las cuales por lo menos eran compartidas por la humanidad, pero estaban atrapados. Jan se daba cuenta ahora, en un callejón sin salida del que nunca podrían salir. Las mentes de los superseñores eran 10 o quizá 100 veces más poderosas que las del hombre. Al hacer la cuenta final no había ninguna diferencia. Ambos estaban igualmente desamparados, igualmente abrumados por la inimaginable complejidad de una galaxia de 100.000 millones de soles y de un cosmos de 100.000 millones de galaxias. Y al final del otro sendero, la supermente, cualquier cosa que fuese, relacionada con el hombre del mismo modo que el hombre con la ameba. Potencialmente infinita, inmortal, ¿durante cuánto tiempo había estado absorbiendo una raza tras otra mientras se extendía entre los astros? ¿Tenía también deseos? ¿Tenía metas que presentía oscuramente pero que no alcanzaría jamás?
Ahora contenía todas las obras de la raza humana. No era una tragedia, sino una culminación. Los billones de conciencias que como chispas fugaces habían formado la humanidad no volverían a temblar como luciérnagas contra el cielo de la noche, pero no habrían vivido totalmente en vano. Aún faltaba, como lo sabía Jan, el último acto. Podía comenzar mañana o dentro de varios siglos. Ni siquiera los superseñores podían estar seguros. Jan comprendía ahora los propósitos de estos seres, que habían hecho con el hombre y el motivo que los atacaba todavía a la tierra. Sentía ante ellos una gran humildad y una gran admiración por aquella paciencia inflexible. Nunca llegó a entender cómo se efectuaba esa extraña simbiosis entre la supermente y sus servidores. Según Raserberak, ese ser los había acompañado siempre, aunque no los había utilizado hasta que lograron desarrollar una verdadera civilización y pudieron recorrer el espacio. Pero, ¿por qué los necesita? Inquirió Jan. Con esos tremendos poderes podría hacer cualquier cosa. No, dijo Raserberak. Tiene sus límites. Sabemos que en el pasado intentó actuar de un modo directo sobre las mentes de otras razas e influir en su desarrollo cultural. Siempre fracasó. Quizá porque el abismo es demasiado grande. Nosotros somos los intérpretes, los guardianes. O, para usar una metáfora de ustedes, cuidamos el campo mientras madura la cosecha. La supermente recoge esa cosecha y nosotros comenzamos otro trabajo. Esta es la quinta raza a cuya apoteosis asistimos. Cada vez aprendemos un poco más. ¿Y no se sienten resentidos porque los utilice como simples instrumentos? El arreglo tiene ciertas ventajas. Por otra parte, ningún ser inteligente se siente resentido ante lo inevitable. La humanidad, reflexionó Jan torciendo la cara, jamás había aceptado totalmente esa proposición. Había muchas cosas, más allá de toda lógica, que los superseñores no habían entendido nunca. Parece extraño, dijo Jan, que la supermente los haya elegido para hacer este trabajo, cuando no hay en ustedes traza de esos latentes poderes parafísicos. ¿Cómo se comunica con ustedes y les hace saber sus deseos? Lamento no poder responderle ni explicarle mi silencio. Un día conocerá quizá parte de la verdad. Jan reflexionó un momento, pero comprendió que era inútil seguir preguntando. Tenía que cambiar de tema y quizá más tarde pudiese averiguar algo más. Explíqueme esto entonces, dijo. Hay algo que ustedes nunca nos han dicho. Cuando su raza vino por primera vez a la Tierra en el pasado, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se convirtieron en el símbolo del terror y el mal? Raserberak sonrió. No lo hacía tan bien como Karen, pero era una imitación aceptable. Nadie lo sospechó nunca, y ya ve usted ahora por qué no podíamos referirnos a eso. Solo un hecho pudo haber impresionado de tal modo a la humanidad, y ese hecho ocurrió no en el alba de la historia, sino en su atardecer. ¿Qué quiere decir?, preguntó Jan. Cuando nuestras naves aparecieron en el cielo terrestre, hace 1 siglo y medio, se produjo el primer encuentro de nuestras dos razas. Aunque, como es natural, habíamos estado estudiándolos desde lejos, y sin embargo, ustedes nos temieron y nos reconocieron, como lo habíamos esperado. No se trataba precisamente de un recuerdo. Ya sabe usted que el tiempo es mucho más complejo de lo que suponía la ciencia terrestre, pues ese recuerdo no venía del pasado, sino del futuro, de esos últimos años en que la raza humana comprendía que todo había concluido. Hicimos todo lo posible para aliviar ese final, pero no fue fácil, y de ese modo fuimos identificados con el fin de la raza. Sí, aunque aún faltaban 10.000 años. Fue como si las reverberaciones de un eco distorsionado hubieran recorrido el círculo cerrado del tiempo, desde el futuro al pasado. Llamémosle no un recuerdo, sino una premonición. La idea no era muy fácil de entender, y durante unos instantes Jan luchó con ella en silencio. Sin embargo, ya debía de estar preparado. Había comprobado bastantes veces que causas y efectos pueden trastocarse.
Tenía que existir algo así como una memoria racial, y esa memoria era, de algún modo, independiente del tiempo. Para ella el futuro y el pasado eran uno solo. Por eso, hacía miles de años, los hombres habían alcanzado a vislumbrar una distorsionada imagen de los superseñores a través de una niebla de miedo y de terror. «Ahora entiendo», dijo el último hombre. El último hombre. Jan apenas podía imaginarlo. Al lanzarse al espacio había pensado en alejarse definitivamente de la raza humana y, sin embargo, no había aceptado aún entonces la soledad. Con el paso de los años, el deseo de ver a otros seres humanos podía llegar a abrumarlo. Pero por ahora, la compañía de los superseñores le impedían sentirse completamente solo. Hasta hacía solo 10 años había habido hombres en la Tierra, unos sobrevivientes degenerados. Jan nada había perdido con ellos, por motivos que los superseñores no podían explicar, pero que sospechaban eran principalmente psicológicos. Ningún niño había venido a reemplazar a los que se habían ido. El Homo sapiens era una raza extinguida. Quizá en una de las ciudades todavía intactas se encontraba el manuscrito de algún nuevo Jacob que historiaba los últimos días de la raza humana. Aunque fuese así, Jan no tenía, aparentemente, ningún interés en leerlo. Russell Perak le había contado lo más importante. Aquellos que no se habían destruido a sí mismos habían tratado de olvidar, dedicándose a las actividades más febriles, como deportes salvajes y suicidas, bastante parecidos a guerras menores. A medida que la población descendía con rapidez, los cada vez más ancianos sobrevivientes se habían ido agrupando como un ejército derrotado que cierra filas en la última retirada. El acto final, antes que el telón cayese para siempre, había sido iluminado, quizá por relámpagos de heroísmo y devoción, y oscurecido por la ferocidad y el egoísmo. Jan no sabría nunca si había terminado en medio del terror o la resignación. Tenía muchas ocupaciones. La base de los superseñores estaba instalada a 1 kilómetro de una casa abandonada, y Jan se pasó varios meses equipándola con aparatos que traía de la ciudad más próxima, situada a unos 30 kilómetros. Se había instalado allí con Russell Perak, cuya amistad, sospechaba Jan, no era completamente desinteresada. El psicólogo de los superseñores estaba todavía estudiando el último ejemplar de Homo sapiens. La ciudad había sido evacuada, indudablemente, antes del fin, pues las casas y muchos de los servicios públicos estaban todavía en orden. No le costaría mucho volver a hacer funcionar los generadores, de modo que las anchas calles volvieron a iluminarse con la ilusión de la vida. Jan jugó con la idea y al fin la abandonó como demasiado mórbida. Lo único que no deseaba era añorar el pasado. Había aquí todo lo necesario como para mantenerlo por el resto de sus días, pero lo que más ansiaba era un piano electrónico y ciertas partituras de Bach. Nunca hasta ahora había podido dedicarse realmente a la música. Pronto, cuando no se encontraba ejecutando él mismo, escuchaba grabaciones de las grandes sinfonías y conciertos, de tal modo que la villa nunca estaba silenciosa. La música se había convertido en un talismán contra la soledad, esa soledad que un día lo aplastaría, seguramente. A menudo paseaba por las colinas imaginando lo que había ocurrido en esos pocos meses en que había faltado de la tierra. Nunca hubiera pensado, cuando se despidió de Sullivan hacía 80 años terrestres, que la última generación humana estuviese ya en las entrañas de las madres. Qué alocado había sido. Sin embargo, no creía estar arrepentido de su conducta. Si se hubiese quedado en la tierra, habría sido testigo de esos últimos años velados ahora por el tiempo. En cambio, había saltado por encima de ellos hasta el futuro y había conocido las respuestas que ningún otro hombre llegaría a saber. La curiosidad de Jan estaba casi satisfecha, aunque a veces se preguntaba por qué los superseñores seguirían esperando y qué pasaría cuando esa paciencia recibiera al fin su premio.